Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Escuela Dominical del Templo del Calvario de Asambleas de Dios. El día de hoy estaremos estudiando un tema interesantísimo. Como sabrán, estamos estudiando la unidad 3 de nuestra guía de estudios, ¿por qué necesitamos la Biblia? La Biblia es nuestro libro, la palabra de Dios que habla a cada uno de nosotros para diferentes situaciones. Y hoy en la lección número 19 vamos a estudiar que la Biblia habla a la sociedad. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, en este momento, Jehová Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu glorioso nombre y te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que dirijas el estudio de tu palabra en el día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo que abra nuestros corazones, ilumine nuestras mentes y toque las vidas de todos aquellos que en el día de hoy estudien la palabra con nosotros. Habla, Señor, a cada persona necesitada y ayúdanos, Señor, a desglosar, Dios mío, lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, como les decía, hoy vamos a estudiar el tema La Biblia habla a la sociedad y vamos a ver que las Escrituras revelan el mensaje de Dios para la sociedad. Todo lo que la sociedad necesita está plasmado en la palabra de Dios. Tenemos un versículo clave que dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:33. Anden en el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado. Anden en ese camino. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas largos días sobre la tierra. Amén. Tenemos unos objetivos y es que veremos que en los pasajes de la Biblia sobre el pecado y la redención enriquecen nuestra comprensión de cómo debemos hablar de Cristo a nuestra cultura. También al finalizar este estudio, cada uno de nosotros debe abrazar nuestro llamado a cumplir la palabra de Dios con quienes nos rodean y necesitan a Jesús. Y este estudio debe animarnos a buscar la guía de Dios para impactar a la sociedad de manera piadosa y significativa para la eternidad. Estos son los objetivos que estaremos buscando el día de hoy. Tenemos un bosquejo de la lección y es que en el primer punto vamos a ver que la Biblia presenta los mandamientos de Dios y en esos mandamientos nos va a presentar cómo tener nosotros una relación con Dios y cómo debemos nosotros tener una relación con los demás. En el segundo punto, la Biblia nos describe el pecado, qué es y cómo pecamos. Y ahí vamos a ver que el pecado tiene una espiral descendente. Una vez que pecamos, si no nos arrepentimos, la cosa va cada vez peor y que el pecado tiene una consecuencia que es la muerte. En el tercer punto, la Biblia revela a un Dios perdonador. A pesar de que el pecado tiene una consecuencia que es la muerte, Dios perdona los pecados a través de Cristo y los perdona porque Él es un Dios justo. Amén. Entonces, les voy a hacer esta pregunta: ¿por qué son pertinentes los mandamientos morales del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Biblia? Para nosotros son muy pertinentes, para nosotros los cristianos, porque nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, la sociedad de hoy los rechaza y los considera obsoletos. Hay quienes dicen que la Biblia es muy antigua, que hay que modernizarla, que hay que traerla a los tiempos de hoy. Pero los mandamientos de Dios son tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad cuando se les dio al pueblo de Israel. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de Deuteronomios, que es del Antiguo Testamento,
y vamos a estar estudiando los capítulos 1 y 3 de la carta a los romanos, que es del Nuevo Testamento. Entre un libro y el otro pasaron aproximadamente o más de 1000 años entre lo que se escribió uno y el otro. Sin embargo, ellos nos hablan en perfecta armonía de la necesidad humana básica. ¿Y cuál es esa necesidad humana? Que el hombre tiene que tener comunión con su Creador. El hombre necesita tener comunión con Dios. Y en la carta de Deuteronomios, o en el libro de Deuteronomios, nos va a presentar la base de nuestra necesidad espiritual. En ese libro Dios nos da la base para vivir con normas en la tierra. Y la carta a los romanos nos presenta las consecuencias de haber violado esas normas. O sea, Dios nos dio normas y nosotros violamos esas normas. Y también en el libro de Romanos nos va a dar el remedio para las consecuencias del incumplimiento de esas normas. El ser humano necesita comunión con su Creador, y para tener comunión con su Creador es necesario que el hombre sea salvo del pecado. Y esa salvación solamente la obtiene a través de Jesucristo nuestro Señor. El mensaje de la Biblia, entonces, es para todos los tiempos. La Biblia no pasa de moda. Sirvió para el pueblo de Israel hace 3000 años, sirvió para los romanos hace 2000 años y sigue siendo útil para nosotros el día de hoy, como lo veremos en el estudio de esta lección hoy. Vamos a tener la lectura bíblica en clase. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 5, y también puede buscar la carta a los romanos, los capítulos 1 y 3, y vamos a estar leyendo allí algunos versículos. Comenzamos en Romanos 5, versículo 7, que dice: no tengáis dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pasamos a Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Pasamos al capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta es la lectura de la Biblia el día de hoy. Y vamos a pasar ahora a
el tema número 1, que va a ser la Biblia presenta los mandamientos de Dios. En este tema número 1 vamos a ver nuestra relación con Dios y estaremos viendo a Deuteronomios, el capítulo 5, los versículos 6 al 15, donde están allí los 10 mandamientos. Recuerden que estos 10 mandamientos los da el Señor en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se va por el desierto, el Señor decide darle normas para que sepan cómo comportarse. Y ya aquí, en el libro de Deuteronomios, ese pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra en la que ellos iban a vivir, y como iban a vivir en esa tierra, por supuesto que no podían estar allí sin normas. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y tiene normas. Entonces, Él les dio normas a su pueblo. Cada sociedad se rige por sus normas y cada líder establece lo que considera mejor para su nación. Dios también es así, es un Dios de orden. Dios también le dio normas a su pueblo y esos mandamientos son importantes para nuestro Dios, para andar con Él. Pero también hablan a nuestra sociedad el día de hoy. No solamente le habló al pueblo de Israel, habla al pueblo de Dios hoy día. El pueblo de Dios hoy somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero estos mandamientos no solo son para Israel o para los llamados o lo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, sino que veremos que esos mandamientos son importantes para la sociedad también. Y vamos a ver en Deuteronomio 5 del 6 al 15 que los primeros 4 mandamientos van a reflejar una relación vertical, o sea, la relación del hombre con Dios en primer lugar, y la relevancia de ellos es inequívoca. Si lo seguimos, podemos disfrutar del gozo y de la paz de vivir en una relación recta con Dios. Eso es lo más importante del ser humano, vivir en una relación recta con su Creador. Y esos primeros 4 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, tenemos que tener un solo Dios. Es un solo Dios y no hay otro. Por lo tanto, Dios no comparte su gloria con ningún otro. No podemos tener dioses aparte de nuestro Creador. El segundo mandamiento lo confirma, dice: no adores ídolos. De manera que no es nada más una imagen. Podemos tener un ídolo en el dinero, podemos tener ídolo en una persona, en un líder. No podemos tener ídolo. Nuestro primer lugar debe ser para nuestro Creador. No hagas mal uso del nombre de Dios tomando su nombre en vano. El nombre de Jehová es perfecto. El nombre de Dios no debe ser tomado en vano. Todo lo que nuestra boca diga debe ser para darle gloria a nuestro Creador. De manera que no podemos estar usando su nombre en vano. Y el cuarto dice: guarda el día de reposo para santificarlo. Y me llama mucho la atención porque en ese reposo nos da a nosotros la oportunidad de descansar nuestro cuerpo físico y de descansar nuestro espíritu. Y el día que estamos guardando ese reposo para Dios es un tiempo que debemos dedicar a solas con nuestro Dios. Cuando las personas estamos preocupadas, cuando estamos mortificadas, cuando estamos con tantas situaciones de la vida, si nos vamos en oración, si nos vamos a pensar lo que Dios ha hecho, a observar la naturaleza, a meditar en lo grande que es nuestro Dios, cómo nos formó, cómo nos hizo. Y si hemos conocido a Cristo y empezamos a meditar en su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros y lo que hace cada día, nosotros terminamos descansados. Entonces el Señor ha tomado tiempo también para ese reposo espiritual en el cual debemos dedicárselo a nuestro Dios. En el segundo punto de la Biblia, de los mandamientos de Dios, está la relación con los demás. Y Dios no llama a su pueblo a vivir una relación saludable con los demás. Nos llama a vivir una relación saludable con los demás, así como con Dios.
Si tenemos una relación con Dios, debemos tener una relación con los demás. La Biblia dice que si nosotros no podemos tener una relación con nuestros hermanos, a quienes vemos, es más difícil tener una relación con Dios a quien no vemos, porque Dios no lo vemos físicamente, lo sentimos, pero no podemos verlo como vemos a nuestro hijo, a nuestra hija, al esposo, al vecino. Entonces, eso es importante, tener una relación saludable con los demás. Estos últimos 6 mandamientos de los 10 tratan de las relaciones horizontales, o sea, mí con mi prójimo, con mi hermano, y destacando el amor y la humanidad que deben caracterizar la manera en que interactuamos con los otros. Estos mandamientos también reflejan leyes fundamentales que existen en casi todas las sociedades, que afectan las listas de los casos de los tribunales y aparecen en los titulares de los periódicos, como vamos a ver. ¿Qué listas son esas? Respeto a los padres, respeto a la vida, respeto a la propiedad privada, la honradez, rechazo a la codicia. Todas esas son las cosas por las cuales cuando son violadas somos llevados a los tribunales o que causan que salgamos en primera plana en los periódicos. Y veamos cuáles son. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el único mandamiento que, por cierto, tiene una promesa, para que te vaya bien. Cuando nosotros honramos a papá y a mamá, nuestros hijos nos van a honrar a nosotros y es una cadena. Cuando somos viejos, nuestros hijos nos van a honrar como nosotros honramos a nuestros viejos. El 6º es no matarás, y eso es persistente el día de hoy. Si usted mata a alguien, hay una consecuencia, cárcel, o incluso, depende de la forma, hay pena de muerte en los Estados Unidos y en algunos países. De manera que no matarás sigue vigente. No cometerás adulterio. La mayoría de los divorcios suceden por el adulterio. No robarás. Es otra causa y tiene una consecuencia. No dirás falso testimonio de tu prójimo. No hay nada peor que levantar una calumnia. Y finalmente, no codiciarás. Y termina los versículos 32 y 33 de Deuteronomio 5 dando esta advertencia. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que te vaya bien y viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si nosotros guardamos los mandamientos, tenemos una relación con nuestro Creador y tenemos buena relación con los demás, nos va a ir bien. Y el Señor nos da la advertencia: mira que hagas como yo te advertí, dice el Señor. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, sigue derechito, ni derecha ni izquierda, y te va a ir bien siempre y cuando guardes estos mandamientos. Entonces, hermanos, pasamos al punto número 2. La Biblia describe el pecado. Vamos a pasar a la carta a los Romanos en el capítulo 1 y vamos a ver qué es el pecado, la espiral descendente del pecado. Romanos 1 del 21 a 27 vamos a estar leyéndolo y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus maquinaciones unos como otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos su retribución, la retribución debida a sus extravíos. Esto dice la espiral descendente del pecado. Y si vemos qué ha pasado, violó el hombre el primer mandamiento, la relación vertical con Dios. Vamos a ver qué pasó. En primer lugar, vimos que debemos tener una relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos que nos dio el Señor en el libro de Deuteronomio se violaron aquí. Dios se mostró al hombre, se hizo amigo del hombre, el hombre rechaza a Dios. En los versículos 23, la Biblia dice: no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y en el versículo 23 de aquí de Romanos vemos que en vez de adorar a Dios, el hombre viola ese mandamiento y comienza a adorar a imágenes creadas por ellos mismos, imágenes creadas por sus manos, y empiezan a adorar a la naturaleza, a las criaturas antes que al Creador. Entonces, en vez de seguir teniendo una necesidad de Dios en los versículos 24 y 25, y en vez de seguir dependiendo de Dios, el hombre comienza a depender de sus propios deseos, que son deseos pecaminosos, que lo que hacen es llevarnos cada vez más a la ruina. En los versículos 26 y 27, la verdad del plan de Dios para el sexo, la procreación, el disfrute, el deleite, que se siga lo que es la raza humana, que el hombre se multiplique, y el hombre lo cambia por la mentira de la homosexualidad. ¿Acaso puede un homosexual procrear? ¿Pueden 2 hombres sin un óvulo de una mujer formar una criatura? ¿O pueden 2 mujeres sin un espermatozoide seguir multiplicándose? Jamás, no pueden. Entonces, por eso la Biblia dice que es una mentira. Todo en la homosexualidad es falso. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Cuando Dios vio esto, dice: Dios los entregó o los abandonó a su pecado. Fue tanta la depravación, la espiral del pecado descendente, van desde arriba hasta abajo, que dicen que Dios los abandonó, permitiendo que el pecado, el hombre ha permitido que el pecado los arrastre cada vez más lejos de Dios. Cada vez el hombre está más lejos de Dios. Pero hermanos, hay una solución. Vamos a ver que el pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia terrible. Y también vamos a ver finalmente cuál va a ser la solución que Dios nos da. En Romanos, en los versículos 28 leemos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, nosotros los hombres no aprobamos tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Hermanos, la espiral del pecado descendente nos ha alejado tanto de Dios, y como nosotros no tuvimos en cuenta a Dios y a su mandato, Dios nos entregó a esto, a esta lista de pecados, que aquí están, una lista de aproximadamente 21 pecados diferentes. Desde el versículo 24 hasta el 31 leemos impureza sexual, adoración a ídolos, homosexualidad, depravación, avaricia, envidia, homicidio, insolencia. Sin embargo, a veces nosotros decimos:
wow, es un homicida, es un asesino, es un homosexual, y le ponemos nosotros un techo al pecado y decimos eso es lo peor, es un paria social. Pero aquí también hay otros pecados o pecadillos que a veces pasamos por alto y que debemos revisarlos nosotros también. Arrogancia, soberbia, deslealtad, insensibilidad, chismes, calumnias. Esos pecadillos también son juzgados de la misma manera. Hay pecados de todo tipo, hermanos, y el pecado tiene una consecuencia que es la muerte. El pecado es un tema impopular, nadie quiere hablar del pecado porque hay un juicio para el que lo practica. Y lo dice aquí, la paga del pecado es la muerte, pero debemos estar dispuestos a compartir el mensaje de salvación. ¿Cómo lo compartimos? En primer lugar, debemos hablarle a la gente de que somos pecadores y debemos resaltar el pecado de cada uno. Sí, usted es un pecador, pero Cristo puede limpiarte de tu pecado. Y no es pecador el asesino, no es pecador el homosexual, es pecador el mentiroso también, es pecador el calumnioso, el altivo es pecador. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor es misericordioso. Hay una solución para el pecado. También en el libro de Romanos vamos a ver que nos trae un mensaje de redención, nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna. Nuestro mensaje de predicar el Evangelio debe ser completo. Debemos decirle al hombre que ha pecado, violó las normas, pero hay una solución para su consecuencia. Y esto lo vamos a estar viendo en que la Biblia revela a un Dios perdonador, que somos perdonados a través de Cristo. Y lo vamos a leer en Romanos 3, 21 al 24, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, somos perdonados a través de Cristo. Vemos aquí esta palabra de esperanza. Somos perdonados por cuanto todos pecaron. Antes de esto dice, no hay diferencia. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Jesucristo. Es para todos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Si todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la justicia que es en Cristo Jesús, para los que creen en Cristo Jesús, también es para todos, y somos justificados gratuitamente por gracia. Amén. Vamos a ver, a seguir, después de mirar con seriedad la consecuencia del pecado, que es la muerte, el apóstol Pablo nos ofrece una buena noticia. Aún tenemos un problema con el pecado, pero hay esperanza. Dios envió a su Hijo Jesús para sacrificarlo por nuestros pecados, con el fin de que seamos perdonados. Y esa esperanza de salvación ha estado desde el principio, es atemporal. Dios perdonó a Adán, le dio una esperanza de redención, perdonó a los israelitas cuando se arrepentían, perdonó a su pueblo, perdonó a los romanos que se arrepintieron y nos sigue perdonando hoy. Es para todos los tiempos y es para todos los que creen en Jesucristo. Es universal. No hay diferencia entre judío y griego, entre blanco y negro, entre rico y pobre. Es para todos. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, pero todos podemos ser justificados gratuitamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única fuente de perdón y de salvación y está disponible para todos. Entonces, esto lo vemos porque Dios es un Dios justo. Nuestro Creador es un Dios justo y nos ama.
Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El pecado debe ser castigado porque Dios es justo. Si usted hizo algo malo, nadie lo va a perdonar. Si usted se violó un semáforo en rojo, eso tiene una multa y no lo van a perdonar. Si usted mata a una persona, eso tiene una consecuencia. Y si nosotros como hombres aplicamos la justicia de la tierra, ¿cuánto más nuestro Dios, que es justo, tiene que tener el pecado una consecuencia? Y la consecuencia del pecado es la muerte. No puede pasar Dios por alto la desobediencia del hombre, jamás. Nuestro pecado requirió una obra expiatoria, una obra de expiación que nosotros no podemos realizar. No hay justo ni aún uno. Tuvo que venir su propio Hijo, el único justo, para perdonarnos. Dios envió a su Hijo para que fuera nuestro sacrificio por el pecado, de manera que el corazón del Evangelio se resume en una palabra: gracia. Una gracia que es un don inmerecido, una gracia que ni usted ni yo merecíamos y que debemos decirle al mundo que está disponible todavía el día de hoy. Dios ha abierto el camino para satisfacer su justicia y promulgar su amor al salvar a todos los que invoquen el nombre de Jesucristo como Salvador y lo haga el Señor de su vida. Y me gusta mucho esto porque muchos de nosotros queremos que Jesús sea nuestro Salvador, y es bueno, pero una cosa es que Jesús sea nuestro Salvador, pero después que Jesús es nuestro Salvador, necesaria y obligatoriamente tenemos que hacerlo nuestro Señor. No podemos seguir haciendo lo que nos da la gana. Un sacrificio tan grande debe ser compensado con obediencia de parte nuestra. De manera, hermanos, que en el llamado al discipulado, nuestro mundo, el mundo de hoy, anhela la paz. La paz es buscada por las naciones, en las naciones que están en guerra, por las personas que luchan por la igualdad de las clases sociales. Lo hemos visto ahora en Estados Unidos, tantas cosas que han pasado, nivel económico, político, los factores sociales que influyen. Todo el tiempo las personas estamos buscando que seamos todos iguales. Las personas buscan paz interior, la paz espiritual, estar en paz conmigo mismo, pero esa paz solamente se encuentra en nuestro Dios, y nos habla la Biblia de esa paz. La Biblia sigue hablando hoy a la sociedad. Tiene el consejo para esa anhelada paz. Ella nos habla de Cristo, la fuente de esa paz, y nosotros como pueblo de Dios debemos prepararnos para compartir a Cristo con los desesperados, los necesitados y los que necesitan llenar el vacío de sus vidas, que solo puede ser llenado por el Creador. Jesucristo está esperando que nosotros le entreguemos nuestra vida y que nosotros le digamos al mundo que Él es el único que tiene la solución. La Biblia sigue hablando a la sociedad y no pasa de moda. Que el Señor les bendiga, y vamos a orar por aquellos que no conocen al Señor, para que aprendan a darle la utilidad que tiene la palabra de Dios el día de hoy. Así que oremos. Padre, gracias por este estudio, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra es nueva cada mañana y porque ella nos instruye. En el día de hoy te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo de los corazones y que tú, Señor, toque las vidas. Y estos favores te los pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y hasta el próximo domingo.